está articulada totalmente entre sí, y un hueso que está, digamos, desarticulado. Este conjunto de elementos que ves, que son de la cara y del cráneo, se conoce por el nombre de macizo craneofacial. O sea, macizo craneofacial son los huesos de la cara y el cráneo sin la mandíbula. ¿Correcto? Es un macizo craneofacial. Entonces, igual manera, por acá, yo tengo dos elementos, la cara y el cráneo. Pero si lo comparamos con ese cráneo fetal, ya vemos que la cara con el cráneo casi son proporcionales, ¿no? Uno de la cara, 1,5 del cráneo, más o menos, ¿no? Por ahí va. Entonces, ¿por qué? Porque ya había crecimiento, la cara ha crecido y evidentemente el cráneo ha crecido. Entonces, el crecimiento del cráneo ya no ha sido un crecimiento más desarrollado, sino que se ha mantenido y ha crecido proporcional a lo que ha crecido la cara. Lo que pasa. Y dos, que hay elementos que también permiten el crecimiento de la cara, como son la presencia de los dientes y unos espacios que hay en los huesos llamados senos. ¿Correcto? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué vemos? Vemos entonces que tenemos huesos en la cara y huesos en el cráneo. ¿Cuáles son los huesos de la cara? Vamos a identificar los huesos de la cara y los vamos a dividir en dos grupos, los huesos impares y los huesos pares. Entonces tengo, en primer lugar, el hueso nasal, el hueso maxilar, donde están tus dientes, en dos huesos, el hueso malar o cigomático, donde está tu pómulo, 3 huesos pares. Luego tengo el hueso llamado cornete inferior, cuarto hueso par, cornete inferior. Luego tengo este pequeño hueso que forma la órbita, el lagrimal o unguis, quinto hueso, ¿correcto? Y el sexto hueso es un hueso que está formando la parte posterior del paladar, este huesito. Que acá hay uno y acá hay uno. El hueso palatino. Entonces ahí están los 6 huesos pares. ¿Quiénes son? Repito nuevamente: nasal, maxilar, cigomático malar, lagrimal, cornete inferior y hueso palatino. ¿Correcto? Y los impares son 2. En las fosas nasales tengo un hueso que está acá en el centro, llamado vómero. ¿Correcto? Y el otro hueso impar de la cara, ¿quién es? La mandíbula. Esos son los huesos impares de la cara. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? En el cráneo voy a tener igual, identificarlos así: impares y pares. Pares, ¿quiénes son pares? Temporal y parietal. Son los dos pares. Impares, ¿quiénes son? Frontal, occipital, el huesito que tengo aquí, el esfenoides, y su hermanito de nombre, etmoides. Es el etmoides, que lo veo tanto aquí y lo veo por aquí también, el etmoides. ¿Correcto? Esos son los huesos pares. Doctor, yo veo que el frontal es par. ¿Es par el frontal? ¿Ya se osificó? ¿Ah? No. ¿Es par o no? ¿Es par o no es frontal? No. Es uno solo. Ya se osificó. ¿El parietal es par? Completamente. Ya se osificó. ¿El parietal es par? No. Era. Uno. ¿Cuántos parietales es? Uno. ¿Ah? ¿No? ¿Un parietal? Dos parietales. ¿Cuántos frontales es el otro? Dos. Por las ¿Ya me equivoqué? Dos. ¿Me equivoqué? Por la cintura. A ver, mira Por la ya. cintura. ¿Cuántos frontales hay? Uno. ¿Cuántos frontales hay? Una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es una fractura. Esto es una persistencia de la sutura. ¿Cómo se llama la sutura? Sutura frontal. No. Metópica. Metópica. Esta es una persistencia De la de la sutura. sutura metópica. El cráneo es de adulto. Sí. Ya no debería haber esto. Pero hay cráneos que pueden presentar esto, ¿no? Y eso se llama metopismo.
¿no? La presencia de la sutura metópica en un cráneo adulto, ¿no? Se puede presentar. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante. Porque ustedes de repente los mandan a provincia, hacer su serum o van a trabajar a provincia, y de repente por ahí les llega una placa radiográfica del cráneo, ustedes ven esto. Y si no sabían esto, ¿qué van a pensar? Que no se ve. Que es una fractura, ¿no? Viene un señor con un golpe, le toma la radiografía y usted, doctor, mire esto. Un alumno del doctor Martínez dice fractura. No burro, eso no es fractura, eso es, ¿no? Una sutura metópica que todavía se ve en un cráneo adulto. Ahora, la fractura, el trazo de fractura es diferente al trazo de una sutura. ¿Cómo es la sutura? Es uniforme, trata de ser uniforme. Si hubiera una fractura, debe ser la fractura tiene acá una renta más, es irregular. ¿Ya? Pero siempre la sutura es regular, por lo general. Mi pregunta es, ¿causa alguna malformación? ¿Esto? ¿Complicación? No digamos visible. No visible, o sea, ¿qué me refiero con no visible? Que aparentemente las personas que tienen esto son normales, no tienen ningún tipo de alteración. De repente si se hace un examen más profundo, porque esto es una herencia genética, generalmente lo genético no es algo aislado, generalmente lo genético está, digamos, relacionado con otro tipo de alteración. De repente tiene alteración a nivel de los riñones, a nivel del corazón, un soplo cardíaco o algo, ¿no? Pero no directamente con el cerebro. ¿Me pueden entender? ¿Ya? Entonces, si se puede investigar más sobre eso, de repente vamos a encontrar. Pero digamos, en simple y en sencillo, esto no tiene ninguna alteración en cuanto a la persona. No se encontró relación, probablemente. ¿Ya? Entonces, eso solamente para que tengan la idea de que ustedes, de repente por ahí, como les digo, hacen una radiografía, ustedes piensan que es una fractura inicial. Le dice al señor, me mandan la fractura a la cabeza con el golpe que le digo. ¿Ya? Entonces tenganlo ahí presente. Ya, entonces, ¿cuántos huesos tengo entonces en la cara? ¿Cuántos contaron? A ver, ¿cuántos contaron? 6 pares. 8. 6 pares. 6 pares y 2 ¿Cuántos impares. 2. 2. Total. 8. 8. 7. 7. Ah, la miércoles, estamos mal en matemáticas. Ah, doctor. No, pero 6 sí. pares tienes. 2 pares, 4. 2, que son 4. ¿Cuántos impares? 2 2 impares. impares. ¿Seguro que 2 impares? ¿Cuántos impares tienes? 1, 2, ¿Quiénes son los 3. impares? Frontal, occipital, Occipital y el. esfenoides y 4. etmoides. 4. ¿Cuántos tienes entonces? 4. 4 más 4. 8. ¿Cuántos huesos tienes en el cráneo? 8. En el cráneo, 8. 8. Acuérdese, doctor, ¿cara es esto? El cráneo es esto. Entonces, si yo le pregunto, ¿hueso del cráneo? ¿Cuántos huesos del cráneo son? 8. ¿Cuántos son la cara? 14. ¿Cuántos huesos tiene en total la cabeza ósea? 22 huesos. Es otra cosa. La cabeza ósea, en total, los huesos en la cabeza. ¿Cuántos son? 22. ¿Ya? No se confundan. Doctores, yo estoy seguro, casi seguro que el inicial, el primario, el secundario les han dicho que también existen los huesecillos del oído. Sí. ¿Cuáles son los huesos del oído? Yunque, martillo. Yunque, martillo y estribo. ¿No se menciona? No. ¿Por qué creen que no se menciona? Porque Es la internación. es interno. Interno a qué, doctor. Los huesos temporales están dentro de los huesos temporales. Por eso no se los considera generalmente dentro del número de huesos total, porque están dentro del hueso temporal. ¿Correcto? Si hubiera una pregunta maliciosa del doctor Martínez, en la cual dice que existen 28 huesos en la cabeza, ¿eso es correcto? Hay 22. Escuchen, es una pregunta maliciosa del doctor Martínez, para que te jale, para que no preses cursos. ¿Podría ser? Y en las alternativas no hay 22, solamente hay 28. Entonces no pongo nada. Se equivocó. Si no hay, si no hay 22, no hay 28.
Sí. ¿sí? Porque estaría contando qué cosas, los huesecillos del oído, que son Se me decía 3 esa huesos pares. 6 más 22, 28. ¿Ah? Sorteo. No, tan malo no soy también. No, 22 y 28, no, nunca voy a poner así. O sea, tampoco no exageremos la cosa. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Muy bien, entonces la cabeza también va a formar cavidades, ¿no? Cavidad orbitaria, cavidad nasal y Cavidad bucal. la cavidad bucal, ¿correcto? Entonces, detalles anatómicos que podemos ver a simple vista, ¿no? La eminencia mentoniana, ángulo de la mandíbula, apófisis Mastoides. mastoides, conducto auditivo externo, arco cigomático, este es el arco cigomático, correcto. Aquí atrás, ¿se acuerdan que les dije ese cachito que se toca, cómo se llama? Protuberancia externa, correcto, ahí está. Agujero magno o agujero occipital, correcto. Y, bueno, te lo quieres llevar para hacer tu tratamiento. Entonces, mira, Preclusión. ¿cómo está formada la órbita? Arriba, que es este hueso. ¿Qué hueso es? Frontal. Entonces, de hecho, la órbita lo forma el frontal. La pared interna de la órbita, ¿qué lo forma? Los huesos. ¿Qué hueso es? El lagrimal o unguis y el etmoides. El piso, ¿quién lo forma? El piso lo forma el hueso maxilar y el hueso palatino, un pedacito de palatino por ahí. Y finalmente, la pared lateral externa lo forma el esfenoides y el hueso cigomático. ¿Ya? Eso forma la órbita. En el caso de la fosa nasal, ¿quién rodea tus fosas nasales? Lo rodea los huesos maxilares y los huesos nasales. Esta puntita que tocas acá se llama espina nasal anterior, ¿correcto? Y si hay espina nasal anterior, hay espina nasal posterior. ¿Dónde están tus dientes? O este es el paladar. Y el paladar está formado por dos huesos maxilares y los huesos palatinos. Detrás de los incisivos hay un agujero palatino anterior. Justamente acá, si tú llevas la punta de tu lengua detrás de tus dientes anteriores, vas a sentir una bolita. ¿Tienen esa bolita? Esa bolita está justamente en relación a este agujero. Agujero palatino anterior. Sutura entre maxilar y maxilar. Sutura intermaxilar. Sutura entre hueso palatino y hueso platino. Sutura interpalatino. Sutura entre huesos palatinos y hueso maxilar. Sutura maxilopalatina. ¿Correcto? Y acá tienes los agujeros palatinos posteriores. Entonces tienes acá agujero palatino anterior, agujero palatino posterior, que está a nivel de la tercera molar, y esos agujeros chiquitos que ves por ahí, agujeros palatinos accesorios, ahí los tienes, ¿no? Acá tienes uno, y acá tienes otro agujerito palatino accesorio. Ahí están, los agujeros palatinos accesorios. ¿Ya? Pues no te olvides. Cuando tienes los dientes, están los dientes así, esto es el famoso arco dentario, que seguramente han escuchado todo, arco dentario, ¿no? Aquí tenemos alfileres y vamos a ver lo siguiente. Lo que ustedes ya conocen. Miren acá. Este espacio, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Esta es la coana. Y la coana está delimitada por las apófisis llamadas pterigoides. A cada lado, las apófisis pterigoides, hacia los lados, hacia abajo, porque acuérdense que la posición de esto es así. Están los huesos palatinos y arriba encontramos el cuerpo del esfenoides, ¿correcto? Eso limita qué cosa, la coana, ¿ya? Entonces ahí, miren ahí, esa cabeza.